comenzamos. ¿Dónde y cuándo naciste? Yo nací en un poblado cerquita de Mocorito, Sinaloa. Mocorito está ubicado en las faldas de la sierra de Sinaloa, muy cerquitita de una población muy conocida porque ahí nació Pedro Infante, que es Guamúchil. Nací en 1961, un 5 de septiembre. Soy hijo de padres campesinos que tuvieron la visión, y eso hace que me emocione muchísimo la pregunta que tú me haces, de heredarnos algo fundamental. Nos heredaron valores, o sea, ética, y nos heredaron cultura y educación. Nací ahí, pues, en un poblado cerquita de Mocorito, Sinaloa, y siendo un niño, o sea, tenía escasos 6 años, para empezar a estudiar la primaria, mis padres nos trasladaron. Yo soy integrante de una familia de 6 hermanos, lamentablemente uno ya falleció. Teniendo yo escasos 6 años para ir a estudiar la primaria, nos fuimos a esa población que te comento, que es Guamúchil, Sinaloa, que yo siempre que me refiero a Guamúchil, primero pues es mi querido Guamúchil porque ahí viví mi infancia, mi adolescencia y parte de la juventud. Me refiero a Guamúchil con mucho orgullo y con mucha emoción, porque es lo que yo le llamo la civilización. Por ahí pasaba la carretera internacional, la famosa México 15, la que va desde México, Ciudad de México, hasta Nogales, y ahí pasaba el tren, y ahí había escuelas, ahí había primaria, ahí había secundaria, ahí había preparatoria. No había educación universitaria. El tren bala. El tren bala pasaba por ahí y cuando realmente funcionaba el transporte de pasajeros. Muy bien. ¿Estudiaste ahí en Guamúchil la primaria, la secundaria y la prepa? ¿Dónde la hiciste? La preparatoria, hice 2 preparatorias. Muchos me acusan de estar loco por eso. Lo que pasa es que a mí me gustaba muchísimo el básquetbol, practicar el básquetbol. Hoy me gusta, pero me gusta verlo, no lo practico. Entonces yo pertenecía en una preparatoria que se llama de bachillerato único, que era un CECIT, específicamente el número 205, CECIT 205, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 205, y ahí era integrante de la selección de básquetbol. No era titular, era suplente, pero disfrutaba muchísimo, tenía un excelente entrenador y compañeros maravillosos, muy buenos. Y para poder, también jugar más básquetbol, entré a la preparatoria, que sería la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo tanto, estudié 2 bachilleratos, ahí en Guamúchil. 2 bachilleratos. Y terminaste el bachillerato, había que entrar a la carrera, probablemente ahí ya no había, y tuviste que emigrar. Sí, definitivamente. Lamentablemente mi universidad, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en aquellos tiempos eran tiempos de mucho conflicto en las universidades. Sí. Tengo entendido que la de Chilpancingo, la de Puebla, la de Guerrero, la de nosotros, es decir, en Sinaloa, la de Sonora. Y entonces yo me daba cuenta que los muchachos que estudiaban ahí en Culiacán, en la universidad, donde estaba la universidad, pues iban muy poquito tiempo y era más el tiempo que permanecían en huelga. Pero aparte no había una carrera, yo le voy a llamar diferenciada, una licenciatura diferenciada. Había pues las carreras tradicionales y yo no quería estudiar una carrera tradicional. Entonces, junto con otros compañeros del bachillerato y amigos muy queridos, decidimos emigrar para acá, para la Ciudad de México. ¿Qué era lo que tú querías estudiar? Yo quería estudiar una carrera que fuera innovadora, que me permitiera diferenciarme de las demás profesiones, por lo tanto, en la medida de lo posible, tener más ingresos. Y te vienes a México y entraste ¿a qué universidad? Entré a la Universidad Autónoma Metropolitana, pero previamente nos inscribimos a una institución, me inscribí en una institución muy prestigiada,
tan prestigiada que en aquel tiempo estaba a nivel del Tecnológico de Monterrey y con mucha especialización. Se llamaba Centro Nacional de Educación Tecnológica Industrial, CENETI. Se estaba ubicado por la Avenida de las Granjas, ahí en Azcapotzalco. Muy lamentablemente los problemas estudiantiles también invadieron esa gran institución y pues nunca pudimos terminar ni siquiera nuestro primer semestre, y un grupo de compañeros y amigos nos fuimos a la siguiente institución que estaba cerquitita de ahí, que es la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Azcapotzalco, y ahí me inscribí en la carrera de Ingeniería en Electrónica. ¿Ya traías inquietud por la cuestión de la electrónica? No, estaba inscrito en Ingeniería Industrial con una especialidad en electrónica ahí en el centro, en el CENETI. No había computadoras en ese tiempo, ¿no? Computadoras personales. No había computadoras personales, pero sí se notaba ya una tendencia a todo lo que es el procesamiento de grandes volúmenes de información. Ya se veía como el cómputo, o sea, estoy hablando de exactamente el verano de 1980. Hay que recordar cuando nació la IBM PS1. Ya, o sea, se notaba que se requería esa herramienta. Los contadores ya lo requerían para procesar grandes volúmenes de información, y ya empezaban en esos tiempos a ser muy utilizados lo que se llamaban antes los procesadores de palabra, específicamente WordStar en aquel tiempo. Ya andaba por ahí Radio Shack, ya andaba Apple. Sí. Y había evidentemente mainframes. Evidentemente los mainframes no son los que ahorita conocemos. Claro. Yo me acuerdo de equipos Tandem, de equipos Burroughs, de equipos Control Data Corporation, de los equipos IBM, todos eran otras marcas, eran otros jugadores. ¿Te tocó todo ese tiempo de las tarjetas perforadas y todo eso? Sí, pero mucho me tocó utilizarlo. Yo tuve el honor de trabajar en el centro de cómputo del metro de la Ciudad de México, y me acuerdo muy bien que era tanto el trabajo que hacíamos en el área de perfoverificación, y eran tantas tarjetas las que por ahí se procesaban, que las lectoras de las tarjetas perforadas a veces fallaban, y llegué a adquirir tal habilidad que cuando un paquete de tarjetas falla, la lectora te dice en qué dirección hexadecimal está la tarjeta que falló, y entonces ves la dirección, calculas a qué distancia está, sacas la tarjeta y la ponía a contraluz, y era capaz de determinar en qué columna exactamente estaba el código Hollery ilegal, que así es como lo determina, Illegal Hollery Code le llama. Era un suplicio eso. Era realmente para mí muy divertido, muy retador, y yo agradezco esa experiencia que viví, porque esa formación y esa experiencia es lo que me permite hoy estar donde estoy, y yo no tengo derecho a quejarme absolutamente nada. Yo he recibido de esta industria, verdaderamente lo digo, puras bendiciones, puras cosas buenas. Pero tú trabajabas y estudiabas. No, junto con otros compañeros tuvimos la oportunidad de tener un maestro que nos dijera que había la oportunidad de hacer nuestro servicio social y nuestras prácticas profesionales en el metro de la Ciudad de México, y empezamos un cierto tiempo a trabajar y estudiar, y posteriormente nada más a trabajar cuando hubo esa necesidad. Y empecé yo particularmente como operador del centro de cómputo del metro de la Ciudad de México, que estaba ubicado, y creo que todavía está ubicado, en el segundo piso de la estación Popotla del metro. De esa experiencia que tuviste en el metro, creo que también estaba Martín ahí, ¿no? Sí, un buen amigo Martín, muy brillante además. O sea, me siento muy orgulloso de compartir esa parte de mi vida con él y seguir siendo su amigo. ¿No era compañero tuyo de la carrera? Sí, cómo no, y aparte un amigo, un estudiante muy brillante. Martín lo conocemos como el estudiante de los dieces. Me voy a permitir hacer una anécdota, ¿no? Martín y un servidor estuvimos juntos en la secundaria, en la escolta de la secundaria.
y quiero reiterarlo, siempre excelentes calificaciones, siempre muy buena persona, siempre buen amigo. Estudiamos juntos el bachillerato, estudiamos los dos bachilleratos, así que no soy el único loco, o sea, ya somos dos locos. ¿Sí? Y juntos nos trasladamos para acá, para la Ciudad de México, y juntos también participamos, y lo digo muy orgulloso, perdón por la falta de modestia, yo creo que hicimos historia. En aquel tiempo había concursos como también los hay ahorita en los CSITs de física, química y matemáticas. Un compañero muy brillante que alcanzó el nivel de doctorado y que fue investigador y es investigador en la Universidad Autónoma de Baja California, él se llama Roque Sotomayor, participó en matemáticas, Martín participó en química y un servidor participó en física. Ganamos el concurso a nivel estatal, ganamos el concurso a nivel regional y nos trasladamos a nivel nacional, y Martín quedó ubicado en muy buen lugar, en tercer lugar, y yo quedé por ahí como en el quinto lugar, si mal no recuerdo, pero competimos a nivel nacional. Esa fue una experiencia muy bonita que nos dejó una gran enseñanza. Una gran satisfacción. Una gran satisfacción. ¿Y por qué hicimos historia? Porque éramos tres y los tres ganamos, y éramos de la misma preparatoria, es decir, del mismo CSIC. Y momentos inolvidables. ¿Cómo se dice? Los sinaloenses eran tremendos, los sinaloenses en ese tiempo, ¿no? Sí, a nivel regional le ganamos a Nayarit, le ganamos a Chihuahua, le ganamos a Sonora, le ganamos a las dos Baja Californias, y pues evidentemente representando a nuestro estado. Muy bien. Y bueno, después del metro, ¿qué hiciste? Eso es buenísimo. En el metro de la Ciudad de México yo viví momentos muy interesantes. Tuve un muy buen director con una gran visión, un hombre egresado de la Universidad de Stanford, y él tenía, qué interesante esto, él le quedaba muy claro la importancia de las tecnologías de información para hacer que las organizaciones fueran mejor, y él lo que quería era no estar firmando reportes o que le trajeran cheques o estar autorizando programas de trabajo sin él estar empapado. Su nombre es ingeniero Gerardo Ferrando Bravo. Entonces de él recibimos una misión, una orden. Me encantaría que en cada departamento del sistema de transporte colectivo hubiese una computadora. No dijo una computadora en cada escritorio, como lo dijo Bill Gates. Al menos quiero una computadora en cada departamento, en cada centro de trabajo. Y pues, ¿cuántos centros de trabajo hay en el metro? Simplemente evaluemos los talleres, evaluemos cuántas taquillas hay, evaluemos cuántas estaciones hay. Entonces, esa fue la consigna. Y en aquel tiempo teníamos unos mainframes, unos dedicados a la parte de control de tráfico y de trenes, que está ubicado en el centro de la Ciudad de México, específicamente en la calle Delicia, se llama PSC, Puesto Central de Control, y otro para los aspectos administrativos, donde llevábamos todo el sistema integral de administración de recursos financieros, el sistema integral de administración de recursos materiales y el sistema integral dentro de muchas otras aplicaciones, de recursos humanos. ¿Sí? Había otro muy interesante, que es el sistema de vigilancia. En aquel tiempo, donde transportábamos al día, donde se realizaban, 5.5 millones de viajes pasajeros día, lo voy a decir como lo decíamos aquel tiempo. Eso quiere decir que había 5.5 millones de personas que iban y venían. Por lo tanto, si lo multiplicamos por 2, porque una cosa es la ida y otra la vuelta, estamos hablando de 11 millones de personas, y sin accidentes como ahorita ocurría, ¿no? Y teníamos aproximadamente 176 estaciones. Por lo tanto, era muy importante hacer el programa de mantenimientos, y el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Y había 170 y tantos vagones, 170 y tantos trenes, multiplíquenlo por 9 vagones, pues estamos hablando de 1.600 vagones, y en cada vagón teníamos que tener al menos un vigilante.
Por lo tanto, había que tener un rol de vigilantes. Eran hombres vestidos con un traje azul que estaban reportando que no sucediera por lo que lamentablemente conocemos, porque pues, en aquel tiempo no había cámara ni nada. Y había también un sistema de rol de taquilleras que era muy interesante, porque calculen cuántas estaciones hay, calculen cuántas taquillas hay y calculen cuántas personas había que estar, o sea, rotando para dar el servicio, y calculemos también la jornada tan larga de trabajo del metro. Y aunado a eso, el rol de conductores, es decir, cuántos vagones. Respecto a lo de las taquilleras, había que considerar también cuando ellas son mamás, tienes que darle tiempo para que puedan amamantar al bebé. Para los tiempos que estábamos viviendo, sistemas realmente muy interesantes, el sistema de control de taquilleras, el sistema de vigilancia, el sistema de conductores, porque un tren no se puede quedar sin conductor. O sea, un conductor termina su jornada, le toca tomar sus alimentos, inmediatamente tiene que estar otro conductor que tiene que tomar el control del vagón. Muy, muy interesante. Y voy a mencionar también otro que a mí me fascinaba. Se llama el Sistema Integral de Recursos Materiales, donde todo estaba perfectamente sincronizado, voy a llamarle, porque las órdenes de compra, las requisiciones se transformaban en órdenes de compra, y esas requisiciones salían en función de un programa de mantenimiento. El mantenimiento, como si usted tuviera un carro cuando le vas a dar mantenimiento menor, pues vas y le checas toda la parte del filtro de aire, el filtro de aceite, las bujías en aquel tiempo, y de manera tal que eso emana una orden de compra, o sea, una requisición de material, y esa requisición de material genera una orden de compra, y también tienes que tener máximos y mínimos en el almacén, y eso también implica la cantidad de horas hombre que tienes que invertirle, o sea, personal técnico disponible para poder hacer esos mantenimientos preventivo y mantenimiento correctivo. Y hay que considerar que en aquel tiempo no había un solo tipo de vagón, teníamos al menos tres trenes diferentes, uno proveniente de Francia, otro proveniente de Canadá y otro proveniente de Japón. Y hay que considerar también las serias carencias que teníamos por un tema muy interesante, era pues que no teníamos recursos para comprar, para poder comprar en aquel tiempo francos franceses, ni yenes japoneses, ni dólares canadienses. Entonces entramos en un programa que ya se llamaba de sustitución de importaciones. ¿Y qué es? ¿Qué es eso? Pues no es otra cosa más que tratar de ver de tu tren, qué partes, qué componentes podías producir específicamente en el país, y cómo aprovechar las instalaciones de algo que se llamaba Concarril, que estaba ubicado en Ciudad Sagún, y nos enfrascamos en ese muy hermoso proyecto. Un servidor junto con otros compañeros, aproximadamente 150 compañeros, todos ellos ingenieros muy brillantes, nos dimos a la tarea de integrar algo que se llamaba catálogo de partes, que no es otra cosa más que hacer una implosión y una explosión de cada una de las partes del tren, del vagón, y ver qué se puede producir a nivel nacional y cómo podemos ahorrar para que la operación cueste menos. Y creo que se hizo un muy buen trabajo. O sea, simple y sencillamente no se hubiera podido hacer todo eso sin la ayuda de las tecnologías de información. Qué buen comentario el tuyo, y qué bueno que me centraste en eso. Yo me acuerdo, y seguramente tú te acuerdas, Marco, cuando tú entrabas a trabajar a Pemex, por ejemplo, o entrabas a trabajar a cualquier dependencia gubernamental, entrabas al Instituto Mexicano del Petróleo, entrabas a la FINSA, entrabas al Seguro Social, entrabas a Comisión Federal de Electricidad, y nombré lo que en aquel tiempo eran lo que se llamaban las 5 grandes, las que los profesionistas aspiraban en el servicio público a entrar a trabajar, que pagaban muy bien. Cuando tú entrabas a trabajar ahí, a veces tardaban hasta 7 u 8 meses en que saliera el primer cheque. Eso es súper frustrante. Entonces nosotros recibimos la indicación de nuestro director general de automatizar todo el proceso de
recursos humanos y logramos que si tú recibías tu alta, es decir, si eras aceptado, empezabas a trabajar en el metro de la Ciudad de México y entrabas el día 2 o el día 3, entrabas el día 5, nosotros éramos capaces de poder pagarte en la quincena que correspondiera. Y otra cuestión, yo me acuerdo que teníamos 100 conceptos de percepciones y deducciones, y uno, voy a comentar uno, es apoyo para útiles escolares, otro es tiempo extra, el otro es vacaciones, el otro es antigüedad, el otro es lactancia, que se llama, y muchos otros, ¿no? Bonos, sí, bonos de actuación se llama. Pues resulta que tú trabajabas tiempo extra, por mencionar uno muy común, y lo trabajabas ahorita y te lo venían pagando 4 meses después. Nosotros logramos, o sea, con el uso de las herramientas tecnológicas, teníamos un equipo Cyber 170-720, como estás haciendo, para que me acuerde de cosas, ¿eh? Un equipo Cyber 170-720 y logramos que el tiempo extra se pudiera pagar. Hoy lo trabajabas tú, nos lo mandaban en el formato, y ya no era el formato ese, la hojita y firmar, no, era todo absolutamente digital, en un formato que tú capturabas en una PC, y esa PC lo transformábamos en un archivo. Ese archivo luego agarrábamos, esa PC lográbamos que emulara una terminal tonta, así decíamos, a través, creo, si ahora sí la memoria probablemente me falle, eran unas tarjetas emuladoras AST, yo creo que esa es la marca, ahorita me estoy acordando, y mandábamos el archivo al sistema que procesaba la nómina, el sistema de recursos humanos, y logramos que pagara el tiempo extra. Y eso nos permitió hacer algo que hoy le llamamos rimbombantemente Business Intelligence. Empezábamos a analizar qué tanto tú como departamento estabas pagando por diversos conceptos de tiempo extra, por ejemplo, y lo podíamos comparar contra el mes pasado, podíamos calcular cómo andabas contra el presupuesto que te habíamos asignado, y con eso evitábamos desviaciones o excesos en gastos y evitábamos un poquito de la corrupción. Eso me da la impresión de que el metro tenía una organización bastante buena, y como comentaste ahorita, no había accidentes en ese tiempo, y ahora con más tecnología, con más cosas, no deja de haber accidentes. Probablemente sea esto falta de mantenimiento, falta de presupuesto, desvío del presupuesto, pues a ver, ¿no? En el metro yo trabajaba muy feliz, porque yo creo que también esto sucedía en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay un concepto que se llama servicio civil de carrera. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, gente iba y gente venía, pero los embajadores permanecían y hacían carrera y se aprovechaba la experiencia, y había amor por la camiseta, por la función que se desarrollaba, por el servicio público. En el metro, había 2 grandes áreas: el área técnica y el área administrativa. Muchos del área administrativa los cambiaban por idiosincrasia propia, costumbres del sistema político mexicano, pero la base, el área técnica, y ojo, gente muy brillante, y voy a mencionar uno. Hay un señor, el ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza, que fue director general del Instituto Politécnico Nacional y Premio Nacional de Ingeniería y de Innovación. Él era realmente el que operaba el metro, y entonces él procuraba los más altos estándares de eficiencia y de calidad, y evidentemente cero corrupción. Entonces todos sus alumnos, todos los que trabajábamos en esa área, era una área que tenía esa filosofía, esa mentalidad del ingeniero Ramírez Carazo. Entonces, directores venían, directores iban, pero el área esa permanecía. Bueno,
muy buenos tiempos a comparación con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero quiero comentar eso, ¿qué impacto tuvo el metro en mí? O sea, ¿cómo es que esa experiencia me ha ayudado tanto a definir el enfoque, la misión, el propósito, los objetivos de esta empresa que me honro en dirigir? Fíjate lo que dijo mi director: quiero una computadora en cada departamento. Se realidad su sueño era que cada uno de los 12.500 trabajadores, mi credencial era la 12.546, cada uno de los 12.500 trabajadores pudiera hacer uso de las herramientas de TI, porque a él le quedaba muy claro que para lograr el máximo potencial era a través de la tecnología. ¿Qué año era ese? No sé. Estoy hablando de 1985, 1986, 1987, que esos son los años, ¿sí? Y cuando yo dije, oye, pues mi país es como el metro, yo lo que necesito es que cada estudiante, cada profesionista, cada empresa, cada organización utilice las tecnologías de información para alcanzar su máximo potencial, para ser más competitivos. Dije, eso es lo que tengo que hacer, lo que me dijo mi director en el metro. Entonces tenemos que impulsar la adopción de la tecnología. Pero hay algo aún todavía más maravilloso. Resulta que si en ese propósito, en el camino, tú te haces de aliados y a esos aliados le generas oportunidades de negocio, perdón por esta expresión, pues qué chingón. Eso es lo que hemos venido haciendo. Muy bien. Y bueno, ¿sales del metro para irte a dónde? Mi amigo Martín Mejía. Martín, que vivíamos juntos en nuestro departamento, yo agarro, me quedo en el metro, se me presentaron algunas oportunidades y empiezo a ascender. Él se asocia con un muchacho también muy brillante que tenía su propia empresa. Martín empieza a desarrollar esa empresa y Martín, como siempre, muy exitoso. Un buen día, o sea, platicando, le digo, oye, no quiero que mi futuro dependa de que a otros les vaya bien. Me refería a la administración pública. Yo siento que para terminar mi formación, lo pensé, yo necesito probar en otros campos de batalla, porque la administración pública tiene sus maneras de operar y en muchas ocasiones tu desarrollo profesional o laboral no depende de lo que tú haces, sino depende de que a tu grupo o al grupo que te etiqueten le vaya bien. Dije no. Empecé a platicar con Martín y le pedí trabajo a Martín, y Martín me dijo, vente para acá. Yo me acuerdo muy bien que cuando me fui a trabajar con él sufrí un shock impresionante. Esto nunca se lo he platicado a Martín, pero de tener una oficina una oficinota con una credencia ahí, con un teléfono rojo ahí y con asesores con niveles de posgrado, y con mucha gente, secretario y todo lo demás, de repente llego y me senté en un mueble, en una mesa de la marca Electra, cuando Electra producía unos muebles, para mi gusto, bastante bonitos, y estaba, yo me acuerdo que mi escritorio no había una puerta que tuvieran que abrir para verme, o sea que cualquiera podía llegar, se me paraba ahí enfrente. Entonces fue un shock, pero aparte no había alguien que me sirviera café. Yo tenía que levantar por el café, pero aparte no había alguien que filtrara la llamada y dijera, oigas, señor Fiscaliano, sino a tus órdenes. Eso fue algo muy interesante. Pero aprendí impresionantemente, me situaron en la realidad. Por eso que estoy tan contento. Y si me permiten decirlo, es ahí donde recibí la verdadero conocimiento, cultura, con todo lo que se necesitaba para poder
ser exitoso. Cuando te fuiste ahí con Martín, ¿todavía estaban muy enfocados al servicio o ya vendían partes y Martín, junto computadoras? con otro paisano mío que yo quiero mucho también, que es Enrique Alejandro Ojeda Bueno, mi paisano, Chuma, pues le decían que el patrón. Que me disculpe si a lo mejor estoy comentando algunas cosas que no debo comentar. Él, Martín, ya en ese tiempo estaba asociado con Enrique, porque quiero reiterar, una persona también muy trabajadora, muy brillante, y muy exitosos en el tema de los servicios. Empezaron dando los servicios y tenían una empresa que se llamaba Microcomputadoras, Periféricos y Servicios, ubicados por ahí en la calle de Morena. Y el negocio, o sea, producto de estar dando servicio, era como un médico. El médico da servicio y empieza a recetar, y el médico, de manera natural, surge la oportunidad de poner una farmacia. Pues igualito, cuando tú estás dando mantenimiento a las impresoras, mantenimiento a las computadoras, pues se descompone un disco duro, tienes que hacer una expansión de memoria, o tienes que cambiarle la tarjeta de video. Oye, pues ¿dónde lo compro? ¿No me lo puede vender usted? Entonces Martín, inteligente como es y visionario, detectó que podía poner un negocio de mayoreo, y el mayoreo era natural, y empieza, o sea, MPS, y pues ya ven todo lo exitoso. O sea, lo del mayoreo fue porque atendían muchos servicios relacionados con distribuidores y se hicieron una relación. Efectivamente, pues ahí esa parte no la expliqué. Resulta que en aquel tiempo había mucha gente que vendía computadoras siendo contadores, por ejemplo, o siendo administradores de empresas, pero no sabían cómo manejar la computadora y mucho menos sabían cómo darle mantenimiento, ni tenían la infraestructura. Entonces esos distribuidores, esos vendedores de computadoras, requerían de outsourcear la parte del mantenimiento, y ahí estaba Martín y estaba Enrique para dar ese mantenimiento. Fue impresionante la cantidad de pólizas de servicio que llegaron a tener, e impresionante la cantidad de técnicos que trabajaban ahí, e impresionante la cantidad de vehículos totalmente equipados para rápidamente atender cualquier petición, o atender mantenimientos programados, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, muy exitosos. ¿Y qué computadoras había en ese tiempo? Yo me acuerdo muy bien que... Estaba hablando del 87, 88, por ahí. Era la era de las Printaphone, era la era de las Columbia, era la era también de algunos equipos IBM, de algunos equipos, acuérdate, de las Vectras, las Pine. Y las Pine también, y déjame Denki, Corona. Y unos equipos que se producían también en Puebla, me acuerdo muy bien, y era la época, ojo, no lo quiero olvidar, de también muchas Macintosh, ¿sí? Desde la 2, la 2E, todos esos equipos. Okay. Y eran las épocas, o sea, en los que era el mundo maravilloso de los márgenes extraordinarios. ¿sí? Se me hace que ese tiempo no va a volver. Hace mucho que no. Bien, y estuviste ahí con Martín hasta ¿cuándo? Mi estancia, a mí me hubiese encantado que fuese mayor. Aprendí muchísimo, y aprendí mucho del negocio, y aprendí mucho de Martín como persona, de darse cuenta que todo el mundo dice, uy, ser empresario, o sea, perdón por utilizar expresiones tan coloquiales, qué fregón, nada más es ganar dinero. Aprendí mucho de Martín, de cómo un empresario tiene que ser líder. Un empresario le toca sufrir muchas dificultades, le toca tomar decisiones en muchas ocasiones muy duras, pero tiene sus recompensas. Fue muy corto mi tiempo, un tiempo además de un crecimiento impresionante trabajando junto con Martín, y por cuestiones familiares
yo siempre he estado muy apegado a mi familia. Todo el mundo me dice que soy muy mandilón y no estoy nada arrepentido. Si lo que yo deseo es estabilidad familiar. Mi esposa me pidió estar cerca del lugar donde habíamos nacido, porque mi esposa es la más chiquita de su familia, la más pequeña de su familia, y ella lo que quería es, como es la única mujer, ella quería pues estar cerca de sus papás, y sus papás en ese momento tenían cierta edad y requerían la atención, y yo simplemente me apegué a eso. Tampoco estoy arrepentido de esa decisión, al contrario, estoy muy muy contento. Y te fuiste a Hermosillo y me fui a Hermosillo, empezaste a chambear sin conocer a nadie, francamente. Ahí tuve el gran honor de conocerte a ti. Me acuerdo que llegamos un 3 de marzo de 1989. Tuve el gusto de conocer a otro paisano mío de ahí de Guamuchi. Su nombre es Zenén Báez Sañudo, hermano de una compañera, amiga mía, Lorena Báez Sañudo. Él me introdujo, él me llevó de la mano, él me ayudó, y si me permiten decirlo, él fue mi inspiración para no rajarme, porque, caray, la verdad es que cómo le talonea, o sea, cómo él me mostró que había que atorarle duro. Me ayudó muchísimo, y por eso que yo tengo un gran agradecimiento, y aprovecho para mandarle un saludo desde aquí. Tremendo. Y de ahí, estando en Hermosillo, empecé, dije, pues, acuérdate lo que te dijeron. Y lo que te dijeron es, lleva la tecnología a todo el país. Y me empecé a dar cuenta de una deficiencia que teníamos en la Ciudad de México cuando trabajé aquí. Y el mercado de la Ciudad de México es tan grande que te absorbe, que no te da tiempo de poder ver más allá, y muy especialmente en esa época, con todas las carencias del mundo en términos de transportación, de temas logísticos y comunicaciones, todo. Efectivamente, tan es así, y a ti te consta, que las fronteras no miraban para el sur, miraban para el norte. Todo el abastecimiento en toda la parte de Chihuahua era en El Paso. Todo lo de nosotros, o sea, en Sonora era en Tucson y era en Phoenix. Todo lo de Tijuana, Mexicali era allá en San Diego y en Los Ángeles. Y todo lo de Monterrey y Nuevo León era en San Antonio, era en Austin y era en Dallas, ¿no? Y me di cuenta de esa gran oportunidad que había. Y me di cuenta que era bien fácil, francamente, y no estoy presumiendo nada, poder cautivar y conquistar ese mercado. ¿Qué era lo que hacía falta? Hacía falta disponibilidad inmediata de producto, porque era, nuevamente ofrezco una disculpa por esta expresión, era una lata, era una friega que si tú requerías un simple cartucho de una impresora láser, tenías que ir a Tucson por él, ¿sí? Y ir de Hermosillo a Tucson eran 4 horas y media más la hora y media, 2 horas de que tenías que hacer cola en la pasada. No te facturaban, pero no era deducible esa factura. Entonces dije, muy fácil, disponibilidad de producto. Cuando iban allá, resulta que tenían que pagar cash. Muy fácil también, dije yo, hay que darles crédito comercial. Si algo les fallaba, resulta que tenían que llevarla para reclamar la garantía, y si no podían instalarla, tenían que ir para que le dieran asesoría. Pues dije, pues soporte técnico, ¿sí? Conjugamos una serie de elementos, ¿sí? Que dar el soporte de manera local, ofrecer servicios de garantías, ofrecer el soporte técnico, tener disponibilidad inmediata, y evidentemente conjugado con otros elementos, y empezamos, y fue impresionante. Lo que yo pensaba que podía facturar en un lapso de un semestre, lo logramos en un primer mes. Entonces fue eso maravilloso, y empezamos con el proceso de expansión. Luego nos fuimos, dijimos, necesito garantizar que esto siga funcionando. Nos fuimos a una capital de estado, específicamente a Sinaloa, además por el cariño que yo le tengo y le tenía en ese momento, y le sigo teniendo a mi estado natal, que es Sinaloa, y luego Durango, y luego Chihuahua, y luego lugares intermedios, y luego cubrimos toda la zona del noroeste. Y dijimos, oye, y una portada de InfoChannel decía así, y la tengo: si funciona en el noroeste, funciona en todo México. Y empezamos la incursión, y me acuerdo que hay un lugar que tiene un crecimiento impresionante y que nadie está atendiendo, le llaman la Nueva China. ¿Dónde es eso? Pues es el Bajío. Pues vámonos al Bajío, y nos fuimos al Bajío, y esta es la historia de ese tema. Oye, qué interesante.
En este lapso, ¿cuáles fueron los retos más importantes que enfrentaste? Uy, buenísima tu pregunta, buenísima. Todo el mundo piensa en otras dificultades. La más grande dificultad que nosotros enfrentamos fue ser capaces nosotros de responder rápidamente a las necesidades cambiantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo tu organización puede adaptarse a las necesidades que te está demandando el mercado y el cliente? ¿Cómo tú como organización tienes que reclutar al talento, a la gente con la formación correcta, con el perfil correcto, y cómo a la gente le transmites el ADN? ¿Sí? Ahora se llama cultura organizacional. Y cómo como organización defines, ojo, las políticas y los procedimientos. Ese es el gran reto. Voy a ser más claro todavía. ¿Cómo preparas a tu organización para que opere sin que tú no estés? Ese es el gran reto. El mercado en esta industria es tan noble que lo único que necesitas hacer es lo que acabo de comentar. Aquí no necesitas tener gran cantidad de dinero, no necesitas ser, perdón, no me estoy subestimando, una persona súper brillante. No, el mercado realmente es súper noble, esta industria es maravillosa. O sea, lo único que necesitas es una gran pasión y hacer una serie de procesos, adaptarte a eso, responder a esas necesidades. Pero no se requieren grandes cantidades de dinero. Un poquito para atrás. Tú comenzaste con algo que se llamaba CDM. Sí. CDM, y después CDM pasó a Ingram y luego empezaste otra vez CT Internacional. Esa Sí, parte de nuestro tipo. sí, cómo no. Yo viví aquí en la Ciudad de México 9 años, casi 10. Y la verdad que yo tengo mucho que agradecerle a la Ciudad de México. ¿Y por qué? Pues porque aquí recibí todo. O sea, aquí recibí cultura, aquí recibí educación, aquí hice amigos y aquí aprendí a hacer empresa. Entonces, como un tributo, como un reconocimiento a esa experiencia, yo decidí bautizar mi empresa como Computación de México, de ahí viene CD. Como yo conocía perfectamente bien quiénes eran los grandes jugadores en esta industria, me hice cliente de un gran mayorista. Específicamente ese mayorista está ubicado en la calle de Torcuato Tasso, en la colonia Polanco, detrás de donde está Liverpool de Mariano Escobedo, que es distribuidora de cómputo del noroeste, DICOM. ¿Sí? Y como ellos no atendían aquella zona, pues yo en estricto sentido me empecé a convertir como en una sucursal de ellos. Y llegó a tal grado el volumen de operaciones que nosotros teníamos con ellos, que mi intuición me dice que el nivel de facturación que nosotros teníamos llegó a constituirse en un nivel peligroso, porque si ellos nos perdían como cliente, pues eso iba a impactar en sus ingresos. Entonces decidimos por ahí hacer una alianza y ser una especie de sucursal de ellos, un filial de ellos. Entonces para ello me exigieron que cambiara de nombre y nos convertimos en lo que sería distribuidora de cómputo del noroeste. Después, por cuestiones del destino, a DICOM le tocó vivir exactamente lo que a mí me tocó. Ellos también eran el cliente más importante de una empresa, la número 1 a nivel mundial, ubicada en California. Su nombre es DICOM. Ingram, una disculpa. Y ellos, al ser el cliente más importante para América Latina, dijeron, ah caray, y como en México vienen grandes oportunidades por el tema, ya se empezaba a barajear eso de tratado de libre comercio, o sea, lo que hoy hablamos de nearshoring y todo lo demás. Ingram dice, oye, pues yo quiero absorberte, quiero comprarte, y pues al presentarse esa oportunidad, a nosotros también nos compraron, ¿sí?
¿Por qué? Porque Ingram de allá dijo, oye, yo no quiero filiales. Efectivamente, yo quiero comprarte, pero no quiero comprarte nada más la parte de la Ciudad de México, yo quiero esa cobertura que tienes. Y en aquel tiempo había filiales muy exitosas en Monterrey, Blanca Rosa Jacobo, en Mérida, en León, en Puebla, en Culiacán, en Guadalajara y en Hermosillo. La de Culiacán y la de Hermosillo eran mías, y nuestra facturación también era interesante. Entonces descubrimos nosotros que toda la facturación de las filiales superaba el 55% de la facturación total de DICOM de aquel tiempo. Entonces, para poder que realmente los compraran, había que absorbernos a nosotros, había que sacarnos, en pocas palabras, y eso fue lo que sucedió. Entonces, pues me quedé huérfano, y ahora le volví a empezar otra vez como si fuera Computación de México, y ahí decidí. Pero te fuiste llorando a depositar al banco. Sí, y dije, ahora necesito un aliado, o sea, que me ayude a tener acceso a todos los productos. Tuve la suerte de conocer a un buen amigo en Arizona, y me empezó a ayudar, y le copié su nombre. La empresa de él se llamaba Computer Trading, ¿sí? Y dije, pues ¿Cómo se llama él? Luis Odelanier Gómez Silva. Odelanier quiere decir Luis Gómez, sí. Efectivamente, ¿sí? Y él estaba pues ahí cerquita de la calle Speedway, ¿no? Estaba por, si mal no recuerdo, era la Sexta, ¿sí? Muy bueno él, excelente persona, además con una gran visión de negocios. Me asocié con él, me ayudó muchísimo, pero cuando se presentó la devaluación, a él le dio mucho miedo. Me dijo, oye, quédate con el negocio, te lo vendo, o te lo compro, te lo vendo, me dijo, ¿ok? No, pues yo no tenía otra cosa de dónde comer. Agarré y hice un trato con él, me deshice de todo, y de todo es bien canijo estuvo eso, porque yo ya tenía una casita, yo tenía un carro para que mi mujer transportara a mis hijos y los llevara a la escuela y todo, un carro de realmente que gustaba mucho, no había muchos carros de esos. Yo tenía mi carro, ya tenía cierto patrimonio, me tuve que deshacer de todo por el amor a la empresa, y porque yo estaba seguro que eso de la devaluación, el famoso error de diciembre, en realidad me traía grandes oportunidades, y no me equivoqué. Entonces agarré, le pagué al buen Luis, me quedé con la empresa, y órale, y aquí estamos. ¿Tocaste el error? ¿Qué cosas has hecho que me acuerde? Mencionas el error de diciembre. El 95, pues mucha gente se las vio negras, ¿no? Algunos endeudados en dólares, otros dejaron de vender, en fin, hubo mucho impacto en algunas áreas de la industria. Los departamentos de cobranza se volvieron locos. ¿Cómo viviste tú eso? ¿Cómo te afectó, positiva o negativamente? Una y otra vez tú me has invitado a que esté en los foros de InfoChannel, y una y otra vez ahí lo digo, que las crisis son oportunidades, y lo digo porque lo he vivido. Me han tocado vivir muchas crisis, muchas. Esa crisis representó grandes oportunidades para nosotros. Nos enfocamos en un segmento que tuvo un crecimiento impresionante, que es el segmento de componentes, porque la gente no tenía para poder comprar una computadora nueva, tenía que actualizar las que tenía que ponerle un nuevo motherboard, tenía que ponerle un disco duro de más capacidad, tenía que expandir la memoria, tenía que ponerle un monitor que tuviera más resolución, tenía que ponerle ciertos accesorios, tenía que armar una computadora nueva. Nosotros nos enfocamos en eso y nos fue extraordinariamente bien. O sea, a mí me da mucha tristeza que como país hayamos vivido esa crisis, pero debo decir que yo no tengo derecho a quejarme. No tenía deudas en dólares. No, y te voy a decir por qué no tenía deudas en dólares. Porque donde nosotros estamos especializados no se otorgaba crédito. O sea, los componentes, la memoria, disco duro, motherboards, es cash. Entonces,
pues lo que nosotros teníamos en realidad en nuestras bodegas eran dólares verdes, y se revaluaron esos dólares verdes, por lo tanto pues nos fue muy bien. No como ahora que se está devaluando el dólar y está impulsando el mercado gris, ¿no? Definitivamente. Bueno. Vino todo esto del 95, el 94 con el Tratado de Libre Comercio, y desde un poco antes se abrieron las fronteras y empezó a fluir más tecnología, más marcas, más de todo. Compaq ya estaba aquí, Dell llegó en esos tiempos, en fin. ¿Cómo fue toda esa parte? ¿Cómo viste tú que respondió el canal a todo disponibilidad de equipos de diferentes marcas de todo tipo, y cómo aprovecharon ustedes esa oportunidad? Porque ya Printafon ya para ese momento ya no estaba, por ejemplo, Acer era la ley. Yo soy un convencido de que México es un México antes del Tratado de Libre Comercio y un México después del Tratado de Libre Comercio. El otro día, en una sesión de un consejo, se estaba hablando del nearshoring, de las oportunidades del nearshoring, y se estaba comparando con el impacto del Tratado de Libre Comercio y hoy el TEMEC. Para poderlo dimensionar, antes del Tratado de Libre Comercio, nuestra interacción comercial con Estados Unidos era X. Hoy alcanza las 150X, o sea, 150 veces más. Dicen que nearshoring va a tener un impacto todavía más grande que el impacto que tuvo el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué menciono esto? Lo comento porque la época posterior a la devaluación, que coincidió curiosamente prácticamente con la entrada del Tratado de Libre Comercio, generó un boom, generó un crecimiento muy importante en términos de adopción de la tecnología. Por lo tanto, fueron nuestros años dorados. Cuando digo nuestros años dorados, estoy hablando de todos los que integramos la industria de tecnologías de información. Pruebas, se las doy. Sin ese Tratado de Libre Comercio, no hubiésemos vivido esos años como hoy lo sufren, por ejemplo, países como Argentina, por mencionar uno. Nosotros empezamos, tú lo acabas de comentar, se empezaron a incorporar marcas, las marcas empezaron a tener oficinas de representación aquí en México, las grandes marcas, y logramos algo muy importante. Tú te debes de acordar, y los que están escuchando esta entrevista también, cómo liberaban un producto, el que tú quieras, desde diversos segmentos, y tardábamos hasta un año en poder que llegara con nosotros, y ahora se libera y en el mismo momento nosotros lo tenemos aquí. Ayudó muchísimo. Entonces, esa adopción acelerada ayudó al crecimiento de la industria de tecnología de información. Creció tanto que eso dicen los analistas, que mientras el Producto Interno Bruto crecía un porcentaje Y, nosotros como industria en promedio crecíamos 6 veces Y. Por eso que digo que estamos en una industria maravillosa. ¿Que nos hemos equivocado? Claro que nos hemos equivocado, y lo voy a mencionar en qué nos hemos equivocado. No supimos administrar el crecimiento de esta industria. ¿A qué me refiero con eso? No supimos poner las barreras correspondientes para garantizar que esta industria sea más profesional que lo que ahorita es, y que fuese más segura, que fuera la industria más rentable. Okay. Y bueno, o sea, el 95 es un hito, pues, ¿no? O sea, por el error y poquito antes el Tratado de Libre Comercio, que entre las dos cosas combinadas pasaron muchas cosas en México, ¿no? Pero aparte de un gran hito, quizás fue una gran prueba de ácido para las empresas, ¿no?
porque las estrategias que aplicaron en el 95 les permiten estar vigentes hasta el día de hoy, porque sortearon algo sumamente complejo. Sí, definitivamente. Esa fue una dura prueba, pero que dejó grandes enseñanzas y que eso permitió estar preparadas, ojo, para enfrentar otras dificultades. Tan es así que decíamos, la que sigue es como cuando libraste la bola más alta, la que viene, sí, como quiera me la viene. Ya sabemos por dónde, sí, más o menos igual. Pero no solamente sabemos por dónde, te convierte en una organización resiliente. Por supuesto. ¿Por qué? Porque te genera autoconfianza y dices de que puedo. Claro. Y eso es lo que le pasó a la industria. Y aparte proactiva, porque entonces empiezas a ver que tienes que cubrir flancos que antes no estabas preocupado o interesado o ocupado en cubrir, ¿no? Definitivamente. Y que no veías. Ahora estamos pasando un caso diferente, ¿no? Ahora tenemos el dólar bien barato. Pero bueno, sigamos con la cronología. La situación que estamos viviendo en la actualidad es una situación sui generis, ¿sí? Sí, claro. Yo creo que mucho del reto que tenemos en la actualidad es salir de nuestro estado de confort. Voy a explicarlo por qué. Lo que sucede es que una de las grandes crisis que como humanidad hemos vivido es la pandemia. Y la pandemia para nuestra industria fue un gran acelerador. Y la pandemia vino a cultivar en nosotros el estado de confort e incurrimos en ciertos descuidos. ¿Qué descuidos? Pues resulta que nosotros creíamos que todo se iba a seguir vendiendo como sucedió desde marzo del 2020. Vendíamos piedras pintadas de color dorado, y de repente saturamos el mercado. Por eso es que se está viviendo lo que se está viviendo, muy especialmente en la parte de equipo de cómputo, y dejamos de prepararnos. Dijimos, en vez de ir a vender, nos van a venir a comprar, y ese tiempo se acabó. Yo le digo a la industria que el viento a favor se acabó. Hoy vamos contracorriente y tenemos que remar muy duro y tenemos que adquirir nuevas habilidades y adaptarnos a las nuevas tecnologías, porque si no vamos a caer fuera. Es correcto, es muy cierto. Oye, Saúl, y bueno, se vino todo esto de empezar a expandirse y todo eso, y luego surgen otros competidores como CBA, por ejemplo. ¿En qué año salió CBA? No lo recuerdo. Fue después de ti, ¿no? Y me apena muchísimo. Pero fue después de ti. Sí, pero eso no quiere decir que seamos mejores o peores. No. Quiero comentar que nomás quiero ubicar. Pudo haber sido fundado después que nosotros, pero yo le reconozco a los fundadores que tenían tanta o más experiencia que la experiencia que nosotros tenemos. Sí, bueno, Fito y Fernando ya venían de trabajar con los chinos ahí en Guadalajara, en fin, ya traían formación, sí. Pero llega Antonio Zapata, ¿no? Llega Antonio Zapata también por allá, ¿no? Antonio traía toda la escuela de DICOM o de Indra. Ajá, es correcto. Sí. Bueno, y llega el siglo XX. El siglo XX y El GIL 2K, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Qué? El GIL 2K, ¿te acuerdas? Cuando los 4 dígitos que había que ponerle al año. Se iba a acabar y que no sé qué. Se va a acabar el mundo, y quién sabe cuántas cosas van a pasar. Así es. Se nos va a pasar a perder la información. Terroríficas. Catastrófico era todo. No van a caber los números, en fin. Luego viene la crisis del .com, ¿se acuerdan de eso? Exactamente. En esas fechas. Del fenómeno de la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos en el 2008, 2009, 2010, y luego se atraviesa la gripe aviar. Así es. También. O sea, ha habido muchos temas de estos. Sí. En todo este tiempo, bueno, pues llegaron, en la primera década llegó, bueno, para empezar en los 90 ya había llegado el internet, y en la primera década del 2000 llegaron los celulares, llegó el wifi, llegaron las redes sociales, llegaron una serie de cosas muy impactantes, ¿no? Tanto para la sociedad, pero no sé, para el negocio, cómo fue esa primera parte, esa primera década del 2000.
Pues nuevamente yo hace rato mencioné el inicio de la época de los 90, el inicio del arranque del Tratado de Libre Comercio como los años dorados. Esos primeros 10 años del presente siglo le voy a llamar los años maravillosos. Wow. ¿Y por qué los años maravillosos? Porque todo eso que tú me comentas vino a incrementar el nivel de conocimiento tecnológico de los usuarios y vino a generar una demanda acelerada por la tecnología de parte de las empresas y las organizaciones, y en ese momento se genera negocio con nosotros. Tan es así que en esos primeros 10 años sucedió un fenómeno que los analistas lo han diagnosticado como el nacimiento de la primera generación en la cual los hijos saben más de tecnología que los padres. Y en esa década también se empieza a presentar el fenómeno en el cual los usuarios en muchas ocasiones saben más que los propios consultores de tecnología. Esa es la década en que nacen los nativos digitales, ¿no? Efectivamente, así es. Y así como nosotros con el control, bueno, nosotros no nacimos con el control remoto, pero así como nuestros hijos con el control remoto, esos entendiendo muy bien cómo es todo el mundo digital, aunque haya sido tan precario como estaba en ese entonces. Definitivamente, ahí están las raíces. En el 84 más o menos, esta es una anécdota nada más, yo tenía una Macintosh y empezaba el negocio de sistemas modernos en mi casa, ahí en una sala que tenía un poquito más grande que esta, y recuerdo que tenía ahí la Macintosh. Sandra tenía, Sandra mi hija tenía 1 año, 2 años. ¿Sí sabes más que tú? Algo así, y la ponía yo enfrente ahí y le ponía cositas de música o algo así, o jueguitos que le picaba y le decía. Pues una vez me la encuentro ahí, sentada picándole, y la madre estaba zurrada, estaba orinada, estaba todo, pero no se quitaba de ahí, cabrón. ¿Y con eso aprendió? Bueno, pues es que con eso después sí, bueno, ya cuando llegó el internet y que tenía que tener 2 teléfonos en tu casa, uno para el modem y otro para llamadas y todo eso, pues agarraba el teléfono, y la chica tenía unos pleitos en mis hijas por la cosa de tecnología. Oye, Saúl, y en esa época, en esos 2000, en esos años maravillosos, una de las maravillas que nos llegó y que para una empresa como la tuya era bien importante era tener una página web. Sí. ¿Cómo impactó para tu empresa el hecho de incorporar una página web? ¿Y cómo fue el proceso? Porque de repente era como que no sabía ni cómo se comían, ni si nos iba a ayudar, si era un juego de niños, si era algo pasajero. ¿Cómo lo vieron en SBA? Digo, en CT. Perdón, en CT. Sí. A mí me gustó mucho, y probablemente mucha gente no lo captó, pero yo sí lo capté con todo el alcance. Marco dijo hoy en la mañana, comercio digital no es qué tanto venden los mayoristas a través de sus portales, sino qué tanto esos mayoristas se coadyuvan y ayudan para que sus canales sean exitosos en el comercio electrónico. Eso fue lo que dijo él. Nosotros siempre hemos trabajado con esa mentalidad. Dijimos, si nosotros hacemos el comercio electrónico, nosotros tenemos que ayudarle para que ellos también sean exitosos. Por lo tanto, lo que yo hice es que formé un grupo de muchachos del área de tecnología de información y les dije, desarrollen la mejor herramienta, porque además nosotros habíamos llegado tarde. Nuestros competidores ya habían entrado al negocio de comercio electrónico, pero con otra visión. Yo siempre dije, nunca voy a perder el trato personalizado. El
la herramienta de comercio electrónico es una herramienta más para tener contacto con mis canales. Entonces eso hizo que nosotros nos esmeráramos por aplicarle toda la tecnología para privilegiar la usabilidad y la amabilidad en el uso de la herramienta de comercio electrónico, y además privilegiar la seguridad, y además que cuando alguien entrara quisiera volver a entrar. Y el ejemplo que yo tomé, pues estoy revelando cosas que nunca había dicho, es lo del periódico Reforma. Cuando tú entras al periódico Reforma, entras ahorita y al ratito quieres volver a entrar porque sabes que hay otra noticia. Entonces nosotros convertimos a nuestro sitio de comercio electrónico en un sitio en el cual fuera de visita obligada. ¿Y cómo lo íbamos a lograr? Primero, privilegiando la usabilidad. Tercero, haciéndolo seguro. Segundo, haciéndolo seguro. Tercero, permanentemente manteniéndolo actualizado en noticias. Y cuarto, cuando yo era estudiante iba a la biblioteca. Entonces, ¿qué es? Y estando con Martín aprendí que si hacíamos un catálogo, no una lista de precios, un catálogo de productos, probablemente nuestro catálogo, probablemente alguien no nos compraba, pero iba a usar nuestro catálogo y nuestro nombre iba a estar posicionado. Pues privilegiamos la elaboración de las mejores fichas técnicas con comparativos, y ya que lo tuvimos, dijimos: esta herramienta te la doy a ti para que vayas con el usuario final y te compre a ti. Si te compra a ti, me vas a comprar a mí. Eso fue todo lo que hicimos. De ese tamaño fue el impacto que tuvo para nosotros. Porque te convertías en algo útil y aparte informabas. En realidad también yo observé otro fenómeno. El fenómeno que observé fue de una marca de venta de zapatos, de Andrea. Yo miraba cómo las señoras agarraban el catálogo, y lo único que hacían las señoras, no estoy menospreciando su trabajo, es que iban y decían: aquí está el catálogo, selecciónalo. Pues quiero esto, otro. Levantaba el pedido de la señora, iba allá a las oficinas de Andrea, lo pedía, te lo entregaba a ti, le agregaba su marca. Yo tengo que ser capaz de hacer eso, dije. Y con ese enfoque trabajamos comercio electrónico. Primera vez que revelo todo esto. Qué bueno, gracias. Qué bueno. Porque esa parte de llevar la empresa del brick al click fue todo un reto y todo un cambio de paradigma, ¿no? De cómo lo ibas a hacer. Pero nosotros teníamos otro reto. Resulta que en el momento en que incursionamos el comercio electrónico ya teníamos 320 ejecutivos de ventas, donde tú podías llegar, te parabas enfrente de ese ejecutivo o ejecutiva, y esa persona estaba preparada y está preparada para poderte asesorar a su mecha. O sea, había que lograr que, siendo las 11 de la noche o las 3 de la mañana, si tú entrabas a nuestro portal de comercio electrónico, sintieras que estabas platicando con esa persona. Fue un reto mayúsculo. Exactamente. Entonces, ¿tú consideras que ese fue la actividad más importante en esos primeros 10 años? No, fue una de las muchas. Ok. Sí, lo bautizamos ahorita como los años maravillosos, años de cambios, años realmente de cambios vertiginosos. Ese fue uno de los varios cambios que hubo. Yo te podría decir que también trabajamos en transformarnos como empresa hacia el interior, porque notamos que estábamos alcanzando un X volumen que teníamos que convertirnos en una empresa transparente y en una empresa muy, muy ágil, porque si no el mercado podía rebasarnos. Lo del comercio electrónico fue uno tras otro. Fueron de tantos. ¿Alguna vez has pensado en hacer una empresa pública? Sí lo he pensado, pero lo he detenido por un principio que nosotros tenemos, y lo voy a explicar. También eso a nadie se lo había revelado, Siendo yo muy pequeño, cuando yo vivía en mi querido Guamuchil y era el jefe de operaciones de un puesto de comida de mi padre, que elegante decir una taquería, ¿sí? Un fast food. Y además su COO y su CFO, y su brazo derecho.
Un buen día mi padre, era domingo, me manda a comprar tortillas porque la demanda era tan grande que las tortillas que habíamos comprado ya se habían acabado y tenía que ir a comprar tortillas. Y tenía que caminar aproximadamente 400 metros, 4 cuadras para llegar a la tortillería Lupita y comprar tortillas. Las tortillas estaban muy calientes y ese día no quise irme en el triciclo, había un triciclo que tenía que pedalear, me fui caminando. Y cuando venía de regreso, la calle la recuerdo perfectamente bien, iba pasando por el mercado municipal y en contraesquina del mercado municipal había un banco. El banco se llamaba Ban Oro, quiere decir Banco del Noroeste. Y yo veo el banco, y yo era enamorado de los bancos en aquel tiempo en mi tierra. Mi tierra es un lugar muy caluroso y muy cerca del mar, exactamente a escasos 40 kilómetros del mar, y mucha humedad, por lo tanto calor y humedad. El calor sudas mucho, entonces a mí me encantaba pasar por la zona de los bancos porque los bancos se abría la puerta y salía la oleada de aire. Además me hacía tonto enfrente de la oficina del banco, de la entrada del banco, para que me diera ese aire de refrescarme, ¿no? Bueno, pues entonces era la ruta preferida por mí. Me voy para la tortillería Lupita, regreso con las tortillas en la mano, me acuerdo muy bien que estaban calientes, y alcanzo a ver que había un anuncio nuevo, un anuncio panorámico nuevo. El anuncio decía: Ban Oro, sí o no, pero ya. Ah, caray. Y yo no entendía. O sea, hay que considerar que yo tenía en ese momento escasos 13 años, primero de la secundaria. Entonces, llego, papá, aquí están las tortillas, a seguirle y papas. Terminamos la jornada, llega el lunes, llega el martes, y de ahí a esa taquería todos los banqueros acudían porque los tacos que hacían eran muy buenos. Entonces disfrutaba de cuenta con los tacos de Armando allá en Hermosillo. Pues órale. Y llega el gerente del banco. Cuando ser gerente era ser gerente. Sí, una posición llega importante. y estoy siendo yo el jefe de operaciones y CFO. O sea, yo era el que cobraba, yo era el que en la caja y todo eso. Se sienta ahí el banquero, lo recuerdo muy bien, llega en un carro blanco super VIP con un motor impresionante, o sea, y me pide que le sirva agua y me hace una broma. Dije, aquí está, él me hizo una broma, yo tengo derecho a preguntar. La broma es: sírveme agua, pero sírveme agua de la de abajo, me dijo. O sea, fíjate cómo separa el agua de arriba del agua de abajo. Okay. Dije, cotorreo, no hay problema. Agarro y le digo: oye, le dije, evidentemente a lo mejor me dirigí con él, como de usted. Fíjate que vi un anuncio nuevo ahí en tu banco y no lo entendí y te quiero reclamar. Utilicé otras palabras. ¿Para qué gastan dinero en un anuncio que nadie entiende? Él me dijo: ¿qué anuncio? Dice, el anuncio, allá no, anuncio grandotote, dice: Ban Oro, sí o no, pero ya. Y pues la verdad que ¿cómo se gasta lana en cosas que nadie entiende? Me dijo: estás equivocado. Me dijo: ¿sabes lo que queremos decir ahí? Pues ¿qué? Me dijo: mira, nosotros estamos en el corazón financiero de Guamuchi, la zona financiera. Porque cerquitita de ahí estaba, pero así yo lo miraba a menos de 40 metros, estaba Anamex. Okay. Y caminando por la acera estaba otro banco, se llama Bancomer, cuando Bancomer era verde, ¿no? Y las muchachas todas vestían verde con amarilla la banderita, ¿no? Y Banamex era cafecito. Ajá. Y el Ban Oro era como cremita. Y acá estaba otro banco, el Confía del señor Langenau. Y me dijo: no, me dijo, ese anuncio tiene mucho fondo. A ver, me dijo: mira, ¿sabes dónde vives? Sí, pues en Guamuchi. ¿Sabes qué te rodea? ¿Sabes que estás en un valle agrícola y en un valle en una zona comercial? Sí. Mira, me dijo, en la zona agrícola hay 2 en el año, siembran en 2 ocasiones y hay créditos que los agricultores vienen y piden al banco y le piden para poder comprar los insumos para poder sembrar, y hay una cierta fecha para poder sembrar. Por lo tanto, necesitan tener el dinero oportunamente para poder comprar todos los insumos, poder aprovechar la temporada de sembrar, y en la segunda parte del año es igual. Los agricultores vienen a ese banco, me dijo, y me señaló a Banamex, y a ese otro, y me señaló a Bancomer. Esos bancos, las cabezas de esos bancos, los que toman las decisiones, el comité de crédito no está aquí.
tienen que tomar el expediente, tienen que esperar a que sesione el comité de crédito y tardan cierto tiempo y probablemente les autoricen el crédito y probablemente no porque no los conocen, no saben la moralidad, no saben dónde viven, no saben quién es su familia, no saben ni siquiera dónde están ubicadas sus tierras. En cambio nosotros, que somos un banco local, un banco regional, conocemos a los Gagiola, conocemos a los Insulza, conocemos a los Gastelo, conocemos a los Montoya, conocemos a todos, sabemos cuál es su moralidad, conocemos su patrimonio, sabemos dónde estudiar y todo, ¿sí? Y nosotros resolvemos rápido, les damos el dinero y ellos pueden sembrar y explotan al máximo sus tierras. Por eso te decimos, valoro, sí o no, pero ya, dije, yo sé lo que voy a hacer en mi empresa, ¿sí? Voy a mis clientes cuando me traigan una oportunidad de negocio, les voy a decir que sí o les voy a decir que no. Yo no les voy a andar con mentiras. Si es sí, los voy a estar con ellos, los voy a apoyar, voy a hacer mancuerna, voy a hacer comunión con ellos y a morir con ellos. Y si es no, porque no es viable, yo no les voy a andar con cuentos y mintiendo, les voy a decir que no, entonces adoptamos eso, el sí o no, pero ya. Muy bien. Como parte del ADN, tan es así que si ustedes en el Google le teclean sí o no, pero ya lo primero que aparece es mi fotografía, evidentemente cuando estaba más joven. Bueno, pero esa anécdota le ibas a encadenar con el tema de salir a bolsa. Sí. Excelente. Me di cuenta, o sea, mis asesores, nosotros tenemos un distintivo que se llama las mejores empresas mexicanas, eso sí que te analizaron y todo. Y me di cuenta que salir a bolsa tiene dos fenómenos. Uno de ellos es, hay más burocracia. Y segundo, te enfocas en un esquema muy cortoplacista. Yo estoy enamorado de esta industria y yo no estoy desesperado si un trimestre no hay los resultados que yo esperaba. Yo tengo una visión de largo plazo y tengo un compromiso. Yo hago una inversión, nosotros hacemos una inversión y si esa inversión no rinde frutos en el plazo que esperamos, nosotros somos pacientes. Nosotros tenemos ese compromiso y tenemos esa visión de largo plazo y cuando cotizas en bolsa, la ansiedad de los inversionistas es muy grande. Y los tiempos son fatales. Y puede ser que le dediques más tiempo a reportear que a atender a tus socios de negocio. Ese es el motivo por el que no hemos entrado. Exacto. Y se llega a cambiar el espíritu muchas veces de la empresa. Ya hay que quedar bien ante los inversionistas y no sabes qué tanto estás haciendo aquí. Ese es el motivo y yo te agradezco la aclaración que me has pedido que puntualizar. En ese principio me basé, dije, tengo que ser una empresa ágil y tengo que ser como ese banco, dije yo. Tengo que responderle rápido y me quitaba movilidad. Es correcto. Yo aprendí también muchísimo que había que tener estructuras planas, lo más planas, y eso lo aprendí de un señor, de su decálogo, de un señor que se llama Carlos Slim. Sí. Estructura lo más livianas posible, Claro. Toma decisiones rápido, reinversión de utilidades, eso es lo que él dijo. Y entre más delgado, más fácil puede estar el nivel más alto cercano al cliente. ¿Estás de acuerdo? Y una vez Infochannel lo escribió, primero hay que engordar la vaca también. O sea, nosotros, eso es lo que hacemos, o sea, engordar la vaca. Nosotros no estamos desesperados por sacarle lana a la empresa, no. Nosotros tenemos un compromiso, largo plazo. Tan es así que somos una empresa, si yo nací en 1989 como empresa, pues tenemos ya 34 años. Claro. Y vamos por otros 40. Totalmente. Muy bien. Oye, y Perdón por haberme extendido con la anécdota. No, al contrario, qué bueno. Del sí o no. Y muy bueno. Y muy amable. ¿cómo ves? O sea, hay mucha discusión en relación con el futuro de los distribuidores, ¿no? El otro día tuve una discusión allí en Tijuana sobre los cajoleros, ¿no? Por ejemplo, que me decían, van a desaparecer, pero están desapareciendo desde el 90 y tanto. Yo recuerdo que ya nos decían eso. Hay que especializarse, sí hay que especializarse, y eso también nos lo decían desde los 90s. Cermeño ya traía ese rollo muy claro, y bueno, de los distribuidores de valor no digo nada, porque esos van para arriba y cada vez los especializados y los más importantes siguen acumulando años, en fin. ¿Cómo ves tú este desarrollo del canal de distribución? Pues tú lo has dicho, querido Marco, y a mí me encanta eso, y eso lo aprendí en física. La materia
y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. El cambio, hay dos maneras de cambiar: cuando estás obligado a cambiar, o cuando eres visionario y te adelantas al cambio. Lo haces de manera sincronizada. Los distribuidores hay de dos tipos: los que de manera inteligente, visionaria y comprometida se preparan para el cambio, y los que o cambian o se los lleva la tiznada. O sea, eso va a suceder. ¿Es proactivo o reactivo? Así de fácil. Sí, los que están muertos y no saben. Es cierto. Se murió y no sabía que se murió, no sabe. Pero hay un detalle, mi querido Marcos. Esto es como los aliens. Sí, muy lamentablemente algunos desaparecen, pero como generación espontánea surgen dos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer... Eso sigue sucediendo. Sí, sigue sucediendo. Y sucede de manera acelerada. Y vivimos ese fenómeno con lo de la pandemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algo que necesita hacer las pymes mexicanas es asegurar que las empresas tengan no voy a decir longevidad, porque longevidad implicaría que duraran más de 25 o 30 años, que duraran más y que no cayeran en lo que yo le llamo el Valle de la Muerte. Y el Valle de la Muerte es que, ojo, más del 90% de las empresas mueren sin llegar a los 3 años. Es correcto. Entonces tenemos que trabajar en eso. ¿Y cómo se trabaja en eso? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Algo que no hemos hecho, ¿sí? Es dotar de conocimiento, y no solamente de conocimiento, dotar de recursos financieros, y algo muy importante que a nosotros nos toca hacer, dotar de las herramientas tecnológicas. 3 cosas: capacitación, entrenamiento, recursos financieros, tecnología. Eso es todo lo que necesitas. Okay. El canal no tiene liquidez, pues, ¿no? O sea, normalmente cuando comienzan, pues comienzan así como comenzamos nosotros, con una mano adelante y otra atrás, y ahí en el camino vas. La analogía que yo pongo, mi querido, híjole, me estás obligando a decir cosas que tampoco nunca había revelado. La analogía que yo pongo del canal de distribución, y es con mucho cariño, es como algo que tú conoces. Se llama hombre camión. Observa cómo los de camiones de pasajeros son los dueños de ese camión. Me refiero a la provincia, no aquí, al Pulpo, ¿sí? Son los dueños del camión, son los choferes, y es autoempleo. Así es. Eso es lo que sucede en la industria. Muchos en la industria, o sea, no somos emprendedores, sino la necesidad nos empuja a autoemplearnos. Como primer paso. Como primer paso. Ingeniero que de repente sabe hacer algo y dice, Y hay otro fenómeno. Tú eres alguien que tiene un primer ingreso, un ingreso primario, y en tus tiempos libres empiezas a incursionar en la comercialización. Compruebas que eres exitoso, que eres el resultado de todas las experiencias vividas y todos los aprendizajes que has acumulado y toda la cultura que has desarrollado. Y no me refiero a cultura en conocimientos, es la cultura de cómo hacer las cosas. Con eso me quedo. Así que muchísimas gracias por hacerme recordar tan hermosos momentos de mi vida. Al contrario, muchas gracias. Don Marco, tú cierra, tú eres nuestro host. Saúl sabe muy bien que le agradecemos esto, y yo espero, Saúl, que de todas estas pláticas que hemos tenido con gente como tú, salga algo que inspire a las nuevas generaciones, y a las generaciones viejas les deje ese sabor de recordar sus historias, sus cosas, de cómo hemos llegado hasta acá. Felicidades por esta iniciativa. Me encanta
Qué bueno. Y cuenten conmigo. Te lo agradezco. Gracias de todo corazón por la invitación, pero como le dije a Marco, soy todo tuyo. Qué bueno. Muy agradecido. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Y lo quiero reiterar, disfruté esta Qué conversación. bueno. Nosotros más, eres un gran conversador. Un gran Muy tipo. amable. El dominó para cosas que vengas por organizarnos. Un gran favor. Sí. No seas malo. La próxima vez que venga, a ver si por favor nos vamos a comer los tres. Claro. Y no necesariamente para platicar de esto. Ahorita no puede comer. Te voy a comentar, me está esperando una persona en el Suntory. Ok. Te lo comento, de hecho por eso me da el teléfono. Del Suntory aquí al mercado marino.